De eso me gustaría que hablemos más. Bueno, ahí estaba entonces la declaración, visiblemente incómodo con el tema, cuestionando a la fiscalía por hacer su trabajo. ¿La ayuda a la presidenta del Premier o más bien pone algunas sombras sobre algo que a vista de la ciudadanía todavía no está aclarado? Sí. Bueno, en aras de aclarar y entender por dónde va este asunto, vamos a conversar con el excontralor Fuad Kuri, que nos regala un momento de su tiempo para intentar explicar, desentrañar todo este lío del caso Rolex. Señor Kuri, muy buenas noches. Muy buenas noches, Santiago, Katia, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Quería por lo menos empezar haciendo esta pregunta simple, para que la gente también entienda de qué estamos hablando. ¿La presidenta tenía la obligación de declarar estas pertenencias, sean propias o regaladas? ¿Era necesario que lo ponga de manera detallada en una declaración jurada? De acuerdo con las normas legales vigentes relacionadas con el tema, es cierto. Tenía la obligación de declararlas de acuerdo a las leyes correspondientes, al decreto supremo del reglamento y a las normas que muestran el formato donde aparece literalmente las joyas. El tema de las declaraciones juradas de rentas y bienes es una herramienta muy poderosa para la lucha contra la corrupción. Tanto así que es prácticamente una de las herramientas que casi todos los países cuentan, porque todos los funcionarios tienen que declarar cómo llegan al Estado, funcionarios, obviamente el de más alto nivel con mayor razón, cómo llegan al Estado, cómo llegan, con qué llegan y con qué se van. Las normas parten del artículo 41, si no me equivoco, de la Constitución, no importa qué artículo, pero la Constitución dice que los funcionarios están obligados a presentar su declaración jurada de bienes y rentas. Por lo tanto, independientemente de las opiniones de propios y extraños, es una práctica que todos los funcionarios tienen que llevar consigo cuando asumen una responsabilidad de este tipo. Para eso está la ley, para cumplirla. Ahora, si la Fiscalía de la Nación ha actuado, obviamente actúan de oficio, no van a esperar que le pidan permiso a la Contraloría, a la Fiscalía para actuar, ha actuado de oficio, ha abierto una investigación preliminar y vamos a ver qué resultados se llegan. Total, si no hay ningún problema, si ha sido declarado o tiene evidencias de la compra o de la fuente, no tiene por qué preocuparse la presidenta, ni nadie. Pero esperemos que terminen las investigaciones. Claro, señor Kuri, es que ese es el tema. Al parecer no lo tiene muy claro porque cuando ha sido abordada por los periodistas para consultarle sobre el reloj Rolex, ella ha dicho que es un bien que tiene desde hace años, porque trabaja desde los 18 años, y por eso es que ella dio a entender que lo adquirió, ¿no? Porque ella dijo es producto de mi trabajo, fruto de mi trabajo de muchos años, porque yo trabajo desde los 18 años, pero al parecer tampoco ella lo tiene muy claro o ha tenido muy clara la explicación, porque según algunos expertos, este reloj es casi último modelo del año, del 2020, del 2022, con un valor entre 14.000 y 16.000 dólares. Pero yo le quería consultar, a partir de esto justamente y de esta poca transparencia, es que el Ministerio Público solicita los detalles, no solo de ellos, sino de viáticos, de adquisiciones, a la presidencia del Consejo de Ministros. Pero esto también el Ministerio Público lo solicita, por ejemplo, la Contraloría General de la República, ¿está obligado a dar esa información también? La responsabilidad de la Contraloría es fiscalizar las declaraciones juradas de bienes y rentas. Todas las declaraciones van a la Contraloría, hay un departamento en la Contraloría dedicado exclusivamente a archivarlas y revisar aleatoriamente, de acuerdo a sus capacidades, hacer una fiscalización de las que estime conveniente. Ahora bien, la Fiscalía le va a pedir esas declaraciones, de todas maneras se lo va a pedir a la Contraloría, y la Contraloría se lo va a entregar. Y ya yo, una de las cosas que propongo es que dejen a la Fiscalía hacer su trabajo, y que la Contraloría, en su caso, entregue la información que tiene. En la PCM ya he visto que ha circulado un oficio, el Ministerio Público, que entregue la información,
y sobre esa base decidirá el fiscal de la Nación cuáles son los siguientes pasos. Obviamente ha causado bastante notoriedad este tema, porque no es usual que una persona tenga un Rolex. Tampoco es usual que tenga un Rolex alguien de ese precio, pero no sabemos, hasta ahora no sabemos, lo único que tenemos son fotos, como las que estamos viendo en este momento, son fotos y los dichos de un especialista. Lo que viene es que el fiscal va a pedir los relojes para verlos, va a tener que tocarlos y verificar su autenticidad o no. El problema parte porque la corrupción pareciera que no nos damos cuenta que la corrupción genera inseguridad y la inseguridad genera desestabilidad en el país, y la falta de estabilidad nos lleva a una falta de progreso. El desarrollo que tiene que tener Perú con todos los recursos que tiene se ha visto opacado por la corrupción. Más allá del caso, es un caso sui generis, que tiene que ser, como bien dicen todos, tiene que ser investigado, pero nadie le está poniendo el ojo al problema central. El país está invadido de corrupción. Y no solamente la corrupción está haciéndole daño al país, sino lo que viene de eso. Porque obviamente las organizaciones criminales de narcotráfico, de la trata de personas, de la tala ilegal, de la minería ilegal, se cuelan también. Claro. Entonces tenemos mucho cuidado, muchísimo cuidado con distraernos. Bueno, perdóname, pero el país no viene luchando contra la corrupción hace mucho tiempo. Vemos, si miramos hacia los últimos 20, 25 años, vamos a ver que ninguno de los titulares de la Presidencia de la República ha hecho un trabajo prolijo en la lucha contra la corrupción. Entonces, lamentablemente, la corrupción es la madre de todos los vicios, es la madre, la corrupción genera ineficiencia, no genera bienestar, y por lo tanto tenemos solamente hasta darnos una vuelta por las provincias y por las regiones para ver cómo están las postas médicas, cómo están los colegios. Ahora, señor Curi, precisamente por esa realidad de corrupción, quizás es que se da la suspicacia, la sospecha, la levantada de ceja de un ciudadano que dice: la presidenta llega al poder y tiene relojes caros. Quería abordar ese punto desde lo que llegó o lo que podemos ver como declaración jurada 2023 de la presidenta, que en el rubro de otros consigna más de 500.000 soles como patrimonio. En el rubro de otros. Le estoy citando una declaración jurada de 2023, que es de dominio público, que he podido leer y que señala ahí otros más de 500.000 soles. ¿Podría, en ese apartado de otros, la presidenta haber consignado su colección de relojes y haberle dado ese valor y de alguna manera así decir: miren, aquí yo lo puse, no detallé, pero lo puse? ¿Podría ser ese el escenario? No te puedo responder porque esa línea de otros no sabemos qué incluye. ¿Podría, no podría? No se sabe. La norma dice específicamente hay que detallarlos. Exacto, esa era mi pregunta. Entonces, la presidenta tuvo que haber detallado, pero eso me imagino que puede estar en los archivos de la propia Contraloría. No creo que eso, creo que ese detalle del rubro otros sea tan público. Entonces, esa era mi duda. Quizá la presidenta ahí te dice: en otros que he consignado este monto, y ya cuando lo tenga que explicar dice: aquí está, lo consigné. Es importante destacar a toda la audiencia que hay dos declaraciones juradas que están en los archivos. Una, la que es de dominio público, que es la que tú estás viendo. Ves la línea de otros. Claro. No sabemos si en la declaración jurada detallada ha hecho el detalle correspondiente, ha registrado uno por uno esos bienes que llegan a 500.000 soles. Claro, pero debería haberlo hecho. Claro, está obligada a hacerlo entonces, porque en ese documento está el rubro sueldo, que como ministra ganaba 30.000 y ahora como presidenta 16.000, y está el sueldo del 2021 al 2024, está bienes que entendemos que son propiedades inmuebles, que puede ser, pero hay un solo monto desde el 2021 al 2024, pero en el rubro otros hay un monto que se incrementa de 100.000 a 500.000 soles aproximadamente. En 4 años. Ajá.
¿Cómo lo ve eso? Obviamente está sujeto a auditoría por parte de la Contraloría ese monto. Y obviamente ahora que con el ruido que se ha armado, producto del uso de este signo exterior de riqueza, porque eso es lo que es un signo exterior de riqueza, porque es una joya, la Fiscalía va a pedir el detalle. Ahora, el hecho que, o sea, lo importante ahí, y bien señalado por ustedes, va a tener la presidenta que mostrar el detalle que presentó. Y si no lo ha presentado, veremos cómo reacciona la Fiscalía, porque si es que no se ha detallado, vamos a ver qué explicación da la presidenta, porque, ojo, que el rubro de otros tiene que provenir, son bienes, tiene que provenir de las rentas que tienen. O sea, tiene que haber un balance, por eso se llama desbalance o balance patrimonial. El desbalance patrimonial ocurre cuando tus gastos o tus propiedades son mayores que tus ingresos. Claro. Recordemos que la presidenta ha trabajado en el RENIEC y luego de su trabajo en la RENIEC ha trabajado como viceministra y viceministra presidenta. Entonces, la suma de esos ingresos, que al menos son los conocidos, pueden haber generado esos activos que tienen. Correcto. Ahora, en el escenario, señor Curi, de que esto haya sido un regalo, por supuesto que nos estamos moviendo en suposiciones, en escenarios, porque no tenemos el detalle. ¿Qué era lo correcto si a la presidenta alguien le obsequiaba esta joya? Pecando de buena fe, digamos, alguien que diga, presidenta, un regalo, no sé, un diplomático, una autoridad regional, quien sea. ¿Qué era lo correcto ahí? ¿También consignar este regalo en una declaración? ¿Qué dice sobre eso la norma? Tengo entendido que las políticas de integridad del Estado peruano obligan a todos los funcionarios a entregar los regalos que reciben como parte de su función. Hay un determinado monto, que no lo tengo presente ahora, pero es una práctica tanto del sector privado como del sector público, no recibir regalos. O sea, recibir regalos no es ético, no es una práctica correcta. O sea, no pueden recibir regalos costosos. No. Hay un valor. Hay un valor que... Claro, hay una lista de regalos que sí pueden recibir, ¿no? Con el código de conducta, que por encima de ese valor tienen que ser entregados al Departamento de Recursos Humanos. Esa es la práctica. Habría que revisar las normas de integridad que tiene, hay una Secretaría de Integridad en la PCM. Y hay de hecho un anexo, hay un documento que es Tratamiento de regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares en el despacho presidencial. Y solo viendo esto ya se le puede responder al premier que dijo que tenemos que declarar lapiceros, alianzas matrimoniales, como medio burlándose un poco de la acción fiscal. Y específicamente dice, no son considerados o son considerados regalos que sí pueden ser recibidos. Lapiceros, resaltadores, portalapiceros, CDs, USBs, agendas, carpetas, lo que se entiende pues no tiene un valor suntuario, ¿no? Es merchandising, lo que se denomina merchandising. Pero no, obviamente, cualquier regalo que sea mayor a un monto. Por ejemplo, vamos a ponernos en un ejemplo, si te regalan una botella de un licor por encima de los 1.000 soles, tienes que entregarlo. Claro. O sea, no es correcto, no es propio. Uno como funcionario no puede recibir regalos. Por eso la norma, estás leyéndola en ese momento, ¿y cómo habla vio? de merchandising, no habla de Claro, cosas mayores. Y no estamos hablando menos de joyas o cosas de lujo, ¿no? Imagínate que te regalen un caballo de carrera, tienes que devolvérselo en primera, ¿no? ¿Cómo vio esa aclaración que hizo el actual Contralor Nelson Schack? Porque ayer el Contralor decía, no es necesario detallar, en el rubro otros puedes poner genérico y no detalles, pero ya en la noche se supo que había investigación fiscal y hoy rápido en la mañana desde Apurímac dijo, voy a ahondar en esta declaración que di, sí es necesario poner el detalle y especificar allí todo lo que puede ser el patrimonio de la autoridad. ¿Cómo vio este cambio de declaración que para algunos también quiso ayudarla, pero después se dio cuenta que era investigación fiscal y dijo, no, mejor me muevo con la ley?
Mi opinión respecto a eso es que se rectificó. Ajá. Hubo una rectificación. O sea, más allá no, o sea, no puedo yo ponerme en la mente del Contralor y pensar si se equivocó o no se equivocó. Si Pero quiso estuvo arreglar mal lo que hizo. dijo la primera vez, Esta entonces. rectificación para ojos de todos los ciudadanos es una rectificación, y lo cual es válida, ¿no? Porque la norma dice lo que dijo hoy día en la mañana. Pero ¿cómo vio esta actitud del Contralor de la República? De Nelson Correcta. O sea, si uno se equivoca, tiene que corregirse. La rectificación. Claro, pero él no dijo yo me equivoqué. Él dijo, bueno, no, yo aclaro que sí tienen que detallar que todos los funcionarios públicos estamos obligados a hacerlo, ¿no? Sujeto a la interpretación de cada uno. Pero lo que nos muestra la foto, la imagen, es una rectificación. Ahora, más o menos palabras ya pasan a la interpretación de cada uno de nosotros. Claro. Ahora, a partir de su experiencia, ¿cómo terminan estos casos? Porque no creo que sea el primer caso de omisión de declaración jurada que usted ha visto en su trayectoria en el Estado. ¿Cómo terminan estos casos? ¿Son llevados a juicio? ¿Normalmente son terminaciones anticipadas? ¿Son procesos que pueden escalar a lo penal o se quedan en lo administrativo? Cuénteme un poco, digamos, lo común en estos casos. ¿Cómo se procede? Son solamente dos escenarios, Santiago. El primero, que luego de una auditoría, de una revisión por parte de los responsables del área correspondiente de la Contraloría, determinen que es una correcta presentación de declaración jurada, que no hay muestras de desbalance patrimonial, y si lo hay, caso contrario, la otra posibilidad en una auditoría que hace la Contraloría es que sí encuentran desbalance patrimonial, es más, tienen las herramientas ahora para hacer mayores investigaciones, y lo que tiene que hacer la Contraloría es derivar su análisis, su interpretación a la Fiscalía para que inicie la investigación preliminar penal que corresponde. Claro. Pero parece que esta vez como que se adelantó la Fiscalía en todo caso, ¿no? Porque no se agotó la etapa en Contraloría. La Fiscalía puede actuar de oficio. Claro, la Fiscalía finalmente actúa de oficio, ¿no? Claro. Escuchó la noticia y más que apresurarse, normalmente en los casos mediáticos, lo que hace lo que hace la Fiscalía es hacer lo que hizo el día de anoche. Señor Curi, es algo que me sorprenda, como en mi carrera siempre he visto a la Fiscalía actuar de ese modo. El problema está cuánto demora un juicio, un proceso penal o civil en el sistema judicial. Ahí hay que poner el ojo. Eso puede demorar fácilmente. Un juicio de corrupción o de malos manejos dura más o menos 7 años. En 7 años ya no hay sanción. El problema en el Perú es que hay impunidad. Mientras existe impunidad, va a seguir habiendo corrupción. Claro. Todos los países que han salido de la corrupción es porque se pusieron firmes. Firmes significa sanciones fuertes. Y eso es la única manera para comenzar. Obviamente hay otros mecanismos que vienen en el futuro, que es la educación. Tenemos que educar a los chicos, que lo ajeno, que la propiedad pública hay que respetarla. Entonces, educación en valores no existe. Por eso hay que trabajar tanto en el sector público, en el sector privado, unirse en una gran campaña. Así como se hizo la campaña de dejar de fumar, la campaña para usar el cinturón de seguridad. ¿Por qué usamos el cinturón de seguridad automáticamente? Porque se realizó una campaña, el valor de la vida. Todos queremos sobrevivir a un ataque, entonces, a un choque, perdón. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a cultivar lo correcto, lo íntegro, la honestidad. Señor Curi, pero en ese marco, también, ¿qué está faltando en la ley? O sea, claro, uno puede hacer una campaña que impulse valores, pero ¿no hace falta, acaso, exigir mejor al funcionario a que dé más detalles de repente en su declaración jurada sobre sus bienes, o a que le prohíban recibir dádivas? ¿O eso ya está legislado y ya no se puede hacer más ahí? Ahí estamos sobreregulados, Katia, sobreregulados. Lo que hay que hacer, más bien, hay que desregular un poco y hay que hacer un análisis de calidad de las normas. El problema de la corrupción es que se ha convertido en un problema sistémico. ¿Y qué significa? Que atraviesa por todos los niveles de gobierno, subnacionales, el nacional, y lo que sucede es que el sistema judicial no funciona. Por lo tanto, para los corruptos que se han acostumbrado a meter uña a lo ajeno, saben que no hay sanción. Por lo tanto, se arriesgan.
Pero cuando tengamos una ley o una cárcel, especialmente para corruptos, donde robarle al Estado es como dejar sin comer a un niño, o crear más pobreza, más desnutrición, y le pongamos 30, 35 años de cárcel, las cosas van a cambiar. Definitivamente el problema es de impunidad. Clarísimo. Y el sistema judicial tiene que funcionar y rápido. Fuad Kuri, Bien. ex Contralor de la República, comentando con nosotros la situación del caso Rolex. Muchas gracias, señor Kuri. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias también. Gracias. Bueno, ahí estaba el panorama, la mirada de alguien que estuvo en el cargo de Contraloría. Te estamos haciendo una pregunta que la venimos comentando a lo largo de la programación de los noticieros de Latina. ¿Estás de acuerdo con la investigación fiscal a la presidenta por el caso Rolex? Creo que por leer un poco los comentarios, la mayoría está de acuerdo. El tema es, hay que entender cómo funciona esta dinámica. A mí el Contralor decía dos cosas, solo hay dos escenarios. Auditoría en la Contraloría, proceso fiscal. Estamos en el escenario del proceso fiscal. Yo digo también, Katia, ¿con qué facilidad se abre investigación a un presidente en el Perú? Ya esa caja de Pandora la abrimos con Vizcarra. Claro. Y ahora, en adelante, por toda nuestra historia, todo presidente bajo sospecha es investigado en su mandato. Eso antes no era. Había una inmunidad ahí que te daba también cierta estabilidad. Ahora no. Decidimos romper esa inmunidad, ahora estamos en esto. Y claro que queremos que se sepa finalmente qué fue de los Rolex, quién los compró, cómo se compraron. La Fiscalía está haciendo su trabajo, pero la facilidad para investigar a un presidente no es algo, digamos, que no me deje de sorprender. Siento que somos uno de los pocos países en el mundo que, así por así dice, sí, investigado. Hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema. Me parece que ahí es necesario el cambio de la Constitución. Se ha debatido mucho, por muchos años, sobre la modificación del artículo 117 de la Constitución, que son las causales para investigar a un presidente de la República en funciones. Pero, ¿qué pasa con esta situación, ¿no? Como tú mencionabas, la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abre esta posibilidad con Martín Vizcarra y ahora, ¿qué tanta estabilidad le dan a un gobierno si es que abren investigaciones? Claro, sin embargo, en este caso, si es enriquecimiento ilícito, es un delito grave. Es un delito grave. La omisión de declarar bajo juramento tus pertenencias también son cosas que tienen que investigarse, ¿no? Y estamos entendiendo ese problemón en el que se metió Palacio de Gobierno y la figura presidencial. Porque también fracasó, creo, la presidenta intentando desinflar la noticia, intentando dar una explicación que de momento no hace razón, no tiene sentido, ¿no? Lo compré con mi esfuerzo, pero es un objeto de antaño. Entonces, en esa disyuntiva, en ese entender, nos hemos quedado todos y los fiscales ya están haciendo su trabajo. Ya hay una investigación fiscal, entonces vamos a ver lo que pasa en los próximos días, porque a quien no se le oye pronunciamiento es al Congreso de la República. Recién hoy la bancada de Fuerza Popular lo que ha señalado es que estamos solicitando detalles, como lo despachaba nuestra compañera Vanessa Sánchez Bifi. Pero ¿cuál va a ser la postura de estas bancadas realmente? Y la Comisión de Fiscalización, Katia. Claro. En otro momento, en otro gobierno, la Comisión de Fiscalización ya estaría cursando citación interrogatorio para Palacio. Ahora la preside Perú Libre, la Comisión de Fiscalización. Ha habido un cambio ahí de presidente, ni una sola palabra sobre el caso Rolex. Pero el caso Rolex no es algo nuevo, los Rolex en la política peruana, ¿no? El tema de los relojes de lujo.